Bueno, vamos a tener fe en que esto se escucha, porque la verdad es que no sé. Voy a hacer un recap así rápido de lo que pasó hoy en el AUD. Que la verdad que fue un día muy gris, donde literal no entendí nada. Voy a explicar cada trade. Metí muchos trades en venta hoy. El único que tuvo sentido para mí fue este. Ya después creo que intenté vender. Creo que acá, ya luego de acá metí otros y otros, no sé ni cuántas veces ejecuté. Luego metí este trade aquí, nada, lo dejé con el stop loss muy chico, lo achiqué demasiado, me sacó acá, falló el precio, pero aún así no me hubiese dado el TP. Y ya después ya no volví a entrar, y nada, ya luego el precio comenzó a subir nada más. Este, ¿Por qué el precio no fue capaz de caer, bueno, de caer más? Y, bueno, vamos a limpiar el gráfico. Bueno, primero voy a explicar por qué lo tengo así. Yo, primero que vi el gráfico así, vi este inducement, bajo más bajo, false reaction, y ahora sí el inducement, quizá un anti-confluence, saca el anti-confluence y sube. Pero esto acá quizá fue un false reaction más. Em, pero pasa que yo, a pesar de que vi este inducement, yo seguía proyectando una caída, seguía proyectando esta caída hasta esta liquidez de acá. Pero cuestión es que el precio sí podía respetar este punto. ¿Por qué? Porque para empezar ya había sacado este punto de liquidez, había sacado anti-conference y era normal. El precio después de sacar la anti-conference comenzará a subir. Además acá me creó una mitigación, punto más alto, flujo alcista de 5 minutos. Aunque seguíamos encerrados en este point false reaction, pero vean que el precio respetó al final ese point de false reaction, pero al final solo vino a hacer un FBOS, un false reaction del point de false reaction y continuó subiendo. Eso nada más. Entonces es normal en parte la subida que tuvo el precio. O sea, solo que yo no, como que no quise ver que el precio perfectamente podía darse la vuelta a partir de este punto. Porque, por ejemplo, acá toda sesión de Asia es liquidez y más con este flujo alcista eh, previo que ya traíamos, este rompimiento acá, mitigación, ya era muy obvio que esta era una SMT, lo más probable. Presinduce, crea un bajo más bajo, mitiga, crea el bajo más bajo. Y acá yo había marcado este siguiente point. eh, pero no fue respetado. Ahora si lo vemos acá, el más relevante era este, acá, todo esto. Ese era el siguiente point, ¿ya? Por eso es que ya después busqué la venta acá, pero luego me sacó el precio y acá pues ya muy tarde en el día y por eso ya pues ya no tenía posiciones, por así decirlo. Pero que el precio al final esto no fue un SMT, hay que aceptar que el precio cuando está pues alcista normalmente va a proteger los lows aunque tengan liquidez por debajo. Además hay que pensar y justificar que posiblemente este breakout, después de toda esta consolidación, después de 10 horas, después de más de 16 17 horas, bueno, más bien de aquí hasta Nueva York, pasaron alrededor de 10 horas. Entonces el precio quizás este breakout ya no existe más. Entonces si ya no existe más, entonces posiblemente el precio no va a tener ningún interés en, en venir acá abajo a eliminarla porque es una liquidez posiblemente ya inexistente. Quizás hubiese existido si el precio hubiese hecho velocidad y momentum y comenzaba a crear este orden. Ahí sí tenía mucho sentido, pero aún así el precio me hizo esto, me mitigó el siguiente POI, que es un POI de False Reaction, y no fue capaz de romper ese mínimo. Entonces lo que significa eso es que eh,
definitivamente el precio iba a respetar. Al final, el precio iba a respetar este POI en cuanto ya vimos que cuando hizo esto el precio y cambió el flujo, no, como que no tenía tantas intenciones de caer. Entonces, este movimiento full bajista fue solo un false reaction de esta SMT que ya tenía un flujo alcista en contra. Pero bueno, por eso es que el precio siguió subiendo. Y ahora como no tiene liquidez acá arriba, entonces la está acumulando. Y listo, entonces ya el precio está preparado para hacer un próximo alto más alto posiblemente porque este es mi punto A, mi punto B y mi punto C. Y listo, entonces el precio ya está preparado para venir a romper este high. ¿Y cuál es el sentido de high time frame? El sentido de high time frame es, bueno, primero bueno, hay que seguir la expectativa alcista de intraday. En H, la estructura como tal, yo la veo todavía, vamos a ver cuántos días alcistas, uno, dos días alcistas, bueno, entonces la estructura de 4 horas sigue siendo de toda esta estructura, de todo este movimiento. Entonces estamos en el extremo, básicamente, estamos en el extremo. El precio si cae como los hay momentum, posiblemente sea un false reaction para venir a eliminar estos puntos el día de mañana, entonces voy a dejar marcado este lineal ahí. Entonces, este es el posible objetivo para el día de mañana. Voy a dejar de grabar un rato. Bueno, ahora sí sigamos con el análisis de hoy. La verdad que un día bastante horrible en el out. No se dieron las ventas que yo esperaba. El precio, entonces, ¿desde qué punto podríamos decir que esto ya era una SMT? Bueno, desde el momento en que el precio mitió esta zona y me cambió el flujo. Aún así, no estaba nada confirmado porque el nuevo order flow que se había iniciado era este. Entonces, este ya iba a ser un order flow interno. Y al ser un order flow interno, entonces el precio todavía tenía posibilidades de hacer esto. Y no tenía tantas posibilidades de subir hasta que no me diera este punto. Entonces, ya rompió todo al alza por probabilidad, porque ya el precio pues, no puede romper este punto, y al hacer false reaction y continuar subiendo, entonces ya era muy obvio que el precio iba a romper este punto y que estaba preparado para hacer un higher high. Entonces, al ver que el precio al final respetó esto, entonces esto entonces pasa a ser un false reaction para subir. Y listo. Se ve muy sencillo, muy limpio viéndolo así, muy fácil. Pero bueno, de hecho en el euro a mí, por ejemplo, se me escapó esta venta de acá. No la quise meter ahí. Yo estaba esperando que viniera este American Rites para ejecutar ahí, pero no, no me dio oportunidad. Y como se me escapó esta en el euro, entonces por eso me fui a buscar al lado. Pero bueno, básicamente el análisis era el mismo, una expectativa bajista, el precio pues venía de estas mitigaciones. Siempre hay que preguntarnos si hay liquidez ahí realmente y acá. La realidad es que no tanto. Quizás el precio eliminó este low que es del día anterior. ¿Quién entra? Es muy tarde, no hay nadie ahí. Entonces nada, la liquidez estaba arriba. El precio mitiga este high. Este low hizo algo, no. El flujo ya era bajista. Entonces lo más probable es que todo fuera un SMP. El precio le hace un false reaction a esta SMT, velocidad y momentum. ¿Cómo puedo evitar estas trampas, estas entradas anticipadas? Primero con timing y luego esperando price action, pienso yo, ya en un punto muy extremo que arriba. Eh, También hay que tomar en cuenta que ya el flow ya bajista, entonces aunque el precio me hubiese hecho esto,
él no puede romper este punto, entonces lo más probable es que el precio fuera a caer, digamos. Entonces, seguimos las mitigaciones y el contexto nos decía que toda la liquidez estaba por debajo de este low y el objetivo principal era hacer un bajo más bajo. Y eso es lo que ha sucedido. Y listo, sencillo, siempre hay que seguir el order flow y ya. En el oro es un par que es mucho más difícil. eh, Es un par que a mí no me gusta mucho tradearlo, sinceramente, porque no, no mucho lo entiendo. Pero bueno, voy a pausar esto. Como estaba diciendo, el oro es un par que es mucho más difícil, sin embargo, vamos a desglosarlo desde cero. Vamos a poner el día de hoy 26 a las 5 de la mañana, 5:30, y a partir de ahí vamos a analizar lo que es lo que teníamos. Primero que, bueno, voy a responder un mensaje acá. Buenas noches. Vamos a ver, listo. Y me estaba diciendo que eh, vamos a analizar primero qué es bueno, la información que tenemos. Primera pregunta, ¿cuáles son las expectativas del mercado? El oro casi siempre está alcista, entonces definimos que la estructura principal es alcista. Y último fractal como tal lo vamos a marcar así porque está el precio subiendo bastante. Entonces nada, ponemos eso como liquidez, digo como nuestra expectativa. Ponemos sí bullish. Listo. Ahora la segunda pregunta es ¿qué pasó el día de ayer? El día de ayer lo que tenemos es que tenemos, a ver, tenemos, a ver, vamos a borrar esto. Tenemos bueno, el día anterior, eh, nada que el precio había iniciado llevándose esta liquidez de acá. El precio, al llevarse esa liquidez, me crea esta mitigación del extremo. Vamos a analizarlo desde cero. Me crea esta mitigación del extremo y me hace un IVOS. Al tener este IVOS, podemos decir que el precio tiene un flujo alcista. Entonces ponemos acá, listo, el flujo es alcista. Entonces ahora tenemos que ver qué es lo que está pasando acá. Vamos a ser observadores y vamos a darnos cuenta que el precio traía un order flow chiquitito, chiquitito, pero ¿qué pasa? Que el order flow venía siendo alcista. El precio no rompió el order flow hasta que rompió este punto. No nos vamos a hacer tantas bolas, vamos a marcar qué es lo que vemos, qué es lo que según la estrategia podemos identificar. El precio después de crear este IVOS me queda este bajo más bajo. Listo. Hay que preguntarnos si hay liquidez ahí. Y según mi estrategia, sí hay liquidez ahí de breakouts. No hay tanta liquidez, pero sí un poco de breakouts. Como solo hay una liquidez, por así decirlo, quizás no hay tanta liquidez como para llevar el precio a puntos más altos, digamos. Bueno, entonces sigamos analizando el flujo. Era alcista el precio, querramos o no, el precio rompió ese flujo. Entonces, rompió acá, puede ser un F2, puede ser un inducement, pero no hay tanta liquidez. El precio lo que hizo acá fue venir a mitigar este punto, caer. Listo, entonces, si tenemos ya eso, es que el flujo ha cambiado. Ahora es bajista. Pero ese flujo bajista, ¿qué es lo que, o sea, confirmó el flujo? Sí, pero al confirmarse ese flujo hay que ver qué es qué significa este punto de acá, digamos. Y bueno, lo que significa es que, vamos a ver, no veo un inducement como tal. El precio, de hecho, el inducement lo había hecho desde acá, digamos. Se llevó este montón de equal lows. Vamos a mover esto. El precio lo que hizo fue
Nada, romper el flujo, me creó un enticement. Esto no es un inducement, es un enticement. Esto es importantísimo acá. Esto es un enticement. ¿Qué más podemos usar para justificar, por así decirlo? Podemos decir que el precio... nada, esto no es nada. El liquidez relevante podría ser, eso sí. Vamos a ver si es liquidez relevante parcial. Eh, y si nos damos cuenta, la liquidez relevante es esta y esta. Entonces, sí, este es un punto que podría tener liquidez relevante. Entonces, nada, es un punto que podría tener liquidez relevante, podría ser una, es muy vamos a proyectarla como tal. ¿Por qué? Porque la regla dice que todo POI, ya sea oferta o demanda que tenga en contra el flujo, va a pasar a ser proyectada como una SMT. Voy a responder un mensaje ahorita y voy a continuar grabando. Bueno, ahora sí sigamos. ¿Qué es esto? ¿Es un inducement? Bueno, esto era el flujo alcista, el precio lo rompió, mitigó y cayó. Esto es un enticement. Hay que ponerle nombre. Esto es un enticement. Y vamos a ponerlo así. Algo que estaba pensando es que siempre tengo que ponerle lo que es, o sea, no forzar nada de lo que estoy viendo, sino que simplemente hay que poner lo que es, o sea, hay que, no hay que forzar nada, hay que ponerle los nombres que corresponden. Entonces, ¿dónde estaba la liquidez creada? Estaba en este punto de acá. Vamos a ponerlo así. Listo, entonces, el precio es este enticement y comienza a ser un mínimo. El flujo es bajista. Pero, ¿qué pasa? Miren qué interesante lo que acaba de pasar. Eso sacó la liquidez. Para este punto, quizás yo hubiese estado pensando el precio acá, al tener el flujo, esto que quedó acá arriba es un full reaction. El precio sacó la liquidez, me hizo un price action, quizás en un minuto para vender. Pero fíjense que el precio volvió a romper. Entonces, este inducement no fue muy bueno. ¿Por qué el precio no se dio la vuelta acá? Acá es un enticement a una buena hora, el precio saca la liquidez, pero no se da la vuelta. ¿Por qué? Porque seguramente el precio ya no quiere, no tiene intenciones de seguir cayendo. Entonces el flujo nuevamente cambió, por así decirlo. Y otra cosa hubiese sido, digamos, que el precio hubiese hecho esto en 5 minutos y hubiese venido a mitigar esta zona de oferta. Si el precio hubiese hecho eso, sin romper esta zona de oferta, entonces sí era muy probable que el precio cayera. De hecho, con este inducement también era muy probable que el precio cayera, pero el precio solo mitigó acá y siguió subiendo. Eso quiere decir que el flujo ahora definitivamente al romperse acá de manera externa, por así decirlo, cortando estas mitigaciones bajistas, entonces quiere decir que ya tiene un potencial de subir a estas zonas. Entonces, nada, el precio hizo eso, pero al parecer luego el precio. Hay que preguntarnos si hay liquidez acá realmente. Por la hora y todo eso, pues posiblemente no. Más el precio no creo SMT, entonces la probabilidad de que esto siga cayendo es muy alta. Por eso es que el precio vino a mitigar el extremo y cayó. Entonces, el flujo acá de nuevo se rompió. Esta serie de mitigaciones que se habían iniciado, digamos, y que habían cambiado el flujo nuevamente al alza, fue roto acá abajo. Parece un inducement, pero aquí no hay liquidez. El precio rompió el flujo, mitigó el extremo y volvió a romper el flujo. Entonces, eh,
Este, además mitigó este extremo. Las expectativas ya sabíamos que eran eh, alcistas, pero el precio no pudo seguir, o sea, a este punto no pudo crear el alto más alto. Aquí no hay liquidez, mitiga y cambiar el flujo de nuevo. Las mitigaciones ahora son bajistas. El precio, ok, hasta aquí estamos. Bueno, voy a hacer otra pausa de nuevo. Bueno, sigamos. Tenemos que preguntarnos en base a la estrategia que yo uso, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que yo puedo identificar de este día. Primero vamos a eliminar esta liquidez acá. Listo. El flujo, las mitigaciones, todo eso venía siendo alcista. El precio rompió, vino, mitigó y volvió a caer. Entonces, el flujo es totalmente bajista ahora. Tenemos que siempre tomar en cuenta también el contexto general, qué es lo que está pasando. Eh, Así que nada, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Porque, por ejemplo, el precio si trae un flujo alcista, así, y de repente hace esto, pero no logra romper el flujo que anteriormente se traía, entonces la probabilidad mayor es que el precio siga subiendo. Y acá, por ejemplo, el precio venía así, rompió el flujo, mitigó y acá hizo esto, entonces acá ya es otra cosa porque el flujo de compras que se traía pues ya se ha roto, entonces ya el flujo pasa a ser bajista, pero si el precio hace esto internamente, el flujo internamente pasó a ser alcista, pero venimos de este esqueleto, por así decirlo, esta estructura ya formada bajista, entonces el precio aunque haga esto en 5 minutos relevante, si no me logra superar este high, va a caer así. Entonces hay que ver qué es lo que va pasando. Boom, tenemos el precio ahí formando una especie de order flow no reacciona con, bueno, fíjense, no había reaccionado con velocidad y momentum. Acá es donde ya yo comienzo a fijarme en las mitigaciones. El precio viene, mitiga esto y cae. Entonces nos actualizamos. El siguiente point es este, acá, literal. Pum, mitiga y se cae. Y por eso es que el precio hizo eso, pero fíjense ahora por qué el precio reaccionó así. Realmente este punto tenía liquidez, este punto de acá no. Este punto de acá, la realidad es que tampoco tenía liquidez. Solo tenía este pequeño false reaction de acá. Al tener este false reaction posiblemente se añadió algo de liquidez. El precio seguía protegiendo, no rompiendo esta línea de acá que representaba el low este de acá. Y en ese low posiblemente podíamos tener un false reaction y una liquidez nueva creada acá abajo. Pero ni siquiera me acuerdo qué pasó y que el precio subió. Pero vamos a justificar. Em, Como tal, el flujo venía siendo alcista y el precio acá lo rompió. Rompió por completo. Voy a responder otro mensaje. Bueno, ahora sí llegamos, como digo, este fue un false reaction. Posiblemente el precio me creó algo de liquidez acá abajo. Entonces, como me creó algo de liquidez, entonces se podría decir que tenemos un inducement alineado con las expectativas del mercado. Tenemos un alto más alto. Esto lo voy a clasificar como... No lo voy a clasificar como no todavía. Quizás como un potencial hoy. Esto todavía queda pendiente a ver si va a ser un false reaction o no va a ser nada. Además, este inducement es con mecha, entonces puede todavía ser un false reaction perfectamente. Vamos a ver qué pasa. Pero viene y mitiga exactamente bien lo que pasó. Por eso es que no podemos tomar a veces esto como un rompimiento válido. ¿Por qué? Porque es con mecha. Y a veces sí puede ser válido una sola mecha, pero acá el chiste o la cuestión acá es que, o sea, es una mitigación válida.
porque el precio está destacando órdenes. Entonces es una validación, una mitigación válida. Entonces el precio viene. Esto sí fue efectivamente un false reaction. Y acá hubo un inducement, ahora sí. Listo. Fíjense la reacción que tiene el precio. Una reacción así. Pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿el precio puede respetar este low realmente? Sí puede. Puede hacerlo, pero queda pendiente. ¿Por qué? Porque el flujo, la siguiente mitigación es literal todo esto. Entonces el precio puede respetar eso. Hay que esperar un flujo a favor o un oro de flujo. Así como acá, fíjense. El precio viene y mitiga el extremo y no es capaz de romperlo. Entonces es acá en donde tenemos que estar atentos a que el precio no haga algo como esto. Y literal es de tener fe y comprar así. Es- estas entradas son estilo Roth, así, en donde entra el extremo, literal, tiene todo en contra, y él entra así, literal. Entonces, son entradas que, bajo un contexto, que podemos usar también. No tengo tan pulido ese tipo de entradas, pero se pueden hacer también. De hecho, ni siquiera tenemos un flujo confirmado, el precio perfectamente. Aunque me venga a hacer esto ahora, no quiere decir que el precio no puede ser esto. ¿Por qué? Porque sigue encerrado dentro de toda esta órbita bajista, todo ese esqueleto ya creado, por así decirlo. Es el precio mientras no rompa este POI, pero perfectamente puede ser esto todavía. Puede full caer todavía. Pero bueno, voy a responder tu mensaje. Bueno, ahora sí sigamos. Fíjense cómo el precio después cayó y cayó. Y fíjense, exactamente. Fíjense cómo el precio al final respetó el pollo extremo. Fíjense que lo respetó. Yo antiguo diría, pero el precio acá me hizo una mitigación, hizo esto, entonces el flujo es bajista. Y siempre hay que tomar en cuenta el contexto, y el contexto es que el precio sí venía con un flujo bajista a favor, pero el precio mitigó el extremo, pero no fue capaz de subir. Entonces la expectativa es que se llevara este low, pero no era para pensar en ventas aquí, porque para empezar venimos de un inducement, a la izquierda no hay nada, y nada, para mí, el precio para mí sí, vino, no pudo hacer el venta más alto, pero vino, y lo tomo como una mitigación válida, y me hizo un IVOS, me confirmó el flujo, pero seguimos encerrados en este punto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no lo rompe, el precio perfectamente puede caer todavía. Pues fíjense cómo el precio viene, efectivamente viene y respeta. Es obvio que el precio va a respetar ese punto. Es un punto de liquidez que no sabemos si todavía sigue válido, por así decirlo. No sabemos si hay liquidez existente ahí. Hay liquidez relevante del día anterior, pero, pero la hay, digamos. Liquidez relevante general, por así decirlo, tenemos también. Para mí es literalmente esa liquidez hace todo eso de manera muy estricta. La liquidez mayor está ahí arriba, la más relevante de todo este pullback bajista. Entonces el precio sigue con su flujo, posiblemente alcista, pero sigue encerrado en este flujo bajista que se creó. Eh, y listo, eso es lo que tenemos acá. Para mí esto fue un potencial false reaction. Fíjense que mi próximo pollo a mitigar era toda esta zona de acá. Era todo ese pollo. Ese era todo mi pollo y dentro había que esperar posiblemente un price action. Vamos a ver. Pum, y pum. Y sí, el precio se fue efectivamente después de todo esto. Acá es donde ya me hago bolas y no me atrevo a entrar acá. Quizás tiene sentido entrar así.
Aquí pudimos haber entrado, por ejemplo, protegiéndonos por debajo del low que hizo el último high. Y listo. Así y con el TP, la liquidez relevante del día como tal, no tenemos lo del día anterior, pero tenemos esta liquidez acá. ¿Y cómo sabemos que posiblemente va a llegar a ese punto de ahí? Lo sabemos porque este es un punto que es como de todo el pullback, por así decirlo, es parte de este pullback, entonces al romperse ese order flow, al romperse acá, ya estamos habilitados a apuntar a zonas de más arriba, por así decirlo, a estas zonas de acá. Pero bueno, eso básicamente, pero no sé si seleccionar literal todo esto así o porque eso en sí es el que es más relevante de todo el fractal alcista, toda la liquidez es esta, entonces para afrontar esta zona tendríamos que romper en realidad este punto, en teoría, pero acá lo que más interesa es romper el order flow al cual que tenía el precio, que era este punto, y si rompemos este punto, ya estamos habilitados a apuntar a estas zonas. Eso es lo que yo considero, porque estaríamos rompiendo el order flow que traía el precio que era bajista. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si el precio sube, vuelve a mitigar. eh, Aquí no importa los resultados de trade, el precio acá lo que hizo fue, porque el precio reaccionó así? ¿Por qué? Porque es una liquidez del día anterior que no sabemos si existe, pero ahora sí estamos seguros de que existe, porque el precio hizo este false reaction inducement. Entonces ahora el precio viene y niega, eh, va a ser el bajo más bajo. Pero ¿qué pasa? El precio sigue encerrado en este order flow así alcista que traía, entonces hay que tener cuidado porque el precio aún puede subir. Y es donde estamos actualmente. Es donde estamos actualmente. El precio literalmente cayendo. Y ahora que me doy cuenta, la verdad que sí tiene bastante sentido que el precio esté, esté cayendo. La verdad que le veo bastante sentido. El precio aún así, insisto en que a pesar de que ya me creo este flujo bajista, el precio todavía puede respetar este POI. ¿Por qué? Porque es el que trae ahora el control. Es el del order flow. Este order flow alcista está en control porque rompió el order flow que tenía el control que era bajista. Entonces ahora el precio, a pesar de que me hizo este anchor point de 5 minutos, aún así puede este punto. Y ahora me hace esto. No podemos decir, ah, no, mientras no me rompa esto, sigue siendo válido este bajista. No, yo lo tomo más como, o sea, veo lo relevante, no me puedo ir metiendo en lo interno de lo interno de lo interno, entonces el order flow dominante es el alcista, el precio si me hace esto bajista, todavía está respetando este alcista y si me hace este alcista de nuevo alineándose, puedo decir que con total y mayor probabilidad el precio va a seguir subiendo. ¿Por qué? No porque está respetando este interno, sino porque está respetando este que es un poco más externo, por así decirlo. Entonces, al haber roto ya este order flow acá, el precio tiene bastante potencial de llegar a estas zonas de acá. Considero yo, eso es lo que yo considero para seguir con el objetivo de hacer un alto más alto. Pero bueno, eso es lo que es la manera en que yo veo ahorita actualmente el precio. Ya desglosamos el oro. La USD no sé cómo está ahorita. Para mí que la UD va a seguir posiblemente subiendo. Quizás ya esta reacción de acá creo la liquidez para seguir subiendo. Pero bueno, mañana vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a analizarlo más despacio. Eso fue todo.